Buenos días estudiantes, soy el profesor Anthony Carrillo Neira, profesor de aritmética, y el día de hoy vamos a ver el tema de divisibilidad parte 1. Bien, cuando nosotros hablamos de la divisibilidad, vamos a hablar netamente de una división. Recordando un poco de la división, nosotros teníamos dos tipos, ¿no? Lo que era la división exacta y la división inexacta. Primeramente, vamos a ver lo que es la división inexacta, que era cuando el residuo nos daba 0. Por ejemplo, si nosotros tenemos 48 entre 6, vamos a ver que el cociente que obtenemos es 8 y nuestro residuo sería 0. De acá nosotros vamos a poder decir dos cosas: que 48 es divisible entre 6 y que 6 es un divisor de 48. Pero también nosotros podemos expresar esta división en una multiplicación. 48 va a ser igual a 6 por 8. De este pequeño esquema vamos a poder decir dos cosas: que 48 es un múltiplo de 6 y que 6 es un factor de 48. Entonces, cuando nosotros decimos que 48 es múltiplo de 6, el 6 por defecto siempre va a ser un factor de 48. Bien, ahora si yo quiero expresar que 48 es múltiplo de 6, lo podemos denotar de varias formas, ¿no? La más común es 48 es igual a 6 y arriba le dibujamos una bolita, ¿no? Esa bolita me indica que 48 es múltiplo de 6. También lo podemos denotar como que 48 es igual al 6 y arriba le colocaríamos una línea, una rayita y una bolita. Pero también algunas veces es poco común que se represente como 48 igual a M6. Ese M me representaría el múltiplo y luego vendría acompañado del número del múltiplo, ¿no? Las dos primeras vienen a ser las más conocidas, con las que mayormente se trabaja, mientras la última es una que es poco común. Bien, veamos un ejemplo. Tenemos el número 12. Este número 12 nosotros lo podemos descomponer en sus factores, ¿no? Como sería 1 por 12, 2 por 6, 3 por 4, 4 por 3, 6 por 2 y 12 por 1. Todos ellos me dan 12. Ahora, todos estos vienen a ser sus divisores de 12, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Pero estos divisores también se le expresan como múltiplos de 12, ¿no? 12 vendría a ser igual al múltiplo de 1, vendría a ser igual al múltiplo de 2, al múltiplo de 3, múltiplo de 4, múltiplo de 6 y múltiplo de 12. Viendo así que un número puede tener varios múltiplos y que esos múltiplos vienen a ser los factores o divisores del número. Bien, veamos otro ejemplo. Me piden determinar de forma explícita los divisores positivos y los múltiplos de 15 y de 20. Bien, vamos a empezar con los divisores. Recordemos, chicos, que para que un número sea divisor de otro, este número tiene que dividirlo de manera exacta. Y para ver los divisores de 15, lo que vamos a hacer va a ser algo bien simple. Vamos a hacer un recorrido desde el 1 hasta el mismo número, que en este caso es 15. Y vamos a buscar los números que dividen de manera exacta al número 15. Bien, empezamos con el 1, que divide a 15. El 2 no lo divide. El 3 sí divide a 15. El 4 no lo divide. El 5 sí lo divide, el 6 no, el 7 tampoco, el 8 tampoco, y así vamos hasta el 15. El 15 sí divide al mismo número, y entonces estos serían los divisores de 15. Ahora, para 20, si nosotros queremos ver cuántos divisores tiene, vamos a utilizar la misma técnica, ¿no? Vamos a empezar desde la unidad hasta el mismo número, que en este caso viene a ser 20. Empezamos, el 1 lo divide a 20, el 2 también lo va a dividir a 20, el 4 también divide a 20, el 5 también, el 10 también y el 20 también, ¿no? Son todos esos los números que vamos a encontrar. Entonces, de esto vamos a poder hacer una observación: que la unidad, o sea el número 1, es el divisor de todo número entero positivo. Bien, ahora vamos a ver cómo calcular los múltiplos. Bien, nosotros recordemos que el múltiplo lo puedo representar como el 15 y la bolita de arriba, ¿no?
pero como se puede expresar de manera simple, es como 15 multiplicado por una constante, siendo esa constante un número entero. ¿Qué quiere decir entero? Que yo lo puedo multiplicar por los números convencionales, por 1, por 2, por 3, por 4, hasta el infinito, o también puedo multiplicarlos por los negativos, ¿no? Que viene a ser el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4. Si nosotros lo multiplicamos por los negativos, 15 por menos 1 me da menos 15, 15 por menos 2 menos 30, 15 por menos 3 menos 45, 15 por menos 4 menos 60. Y así sucesivamente hasta el menos infinito, ¿no? También lo puedo multiplicar por el 0, ya que estoy en los enteros. 15 por 0 me da 0. Pero también lo puedo multiplicar por los enteros positivos, ¿no? Que viene a ser el 1, el 2 y el 3. Y eso es como recordar nuestra tabla de multiplicar, ¿no? 15 por 1, 15. 15 por 2, 30. 15 por 3, 45. 15 por 4, 60. Y así sucesivamente, yéndonos hasta el más infinito. Recuerden, chicos, que K es un número entero. Ahora, si lo analizamos para el número 20, va a ser de la misma forma, ¿no? Va a ser el número 20 multiplicado por un número entero, que puede ser negativo, neutro o positivo. Si lo multiplicamos por los negativos, sería 20 por menos 1, menos 20, 20 por menos 2, menos 40, 20 por menos 3, menos 60, 20 por menos 4, menos 80, y así sucesivamente. Si lo multiplicamos por el 0, me da 0. Y si lo multiplicamos por los números positivos, sería 20 por 1, 20, 20 por 2, 40, 20 por 3, 60, 20 por 4, 80, y así sucesivamente hasta el más infinito. Recordando, chicos, siempre que K viene a ser un número entero. Ahora, de esto también vamos a tener una deducción, que el 0 es el múltiplo de todo número entero. Bien. Siempre que me pidan calcular el múltiplo, el 0 siempre va a estar ahí presente. Bien, chicos, entonces desde lo que hemos visto vamos a tener una pequeña observación, ¿no? Como en este caso, ¿no? Que tenemos que n es un número que es múltiplo de 2, pero también que es múltiplo de 3, ¿no? Entonces, cuando me dicen que un número es múltiplo de 2, recordemos que también estoy diciendo que ese número tiene el factor 2, ¿no? Y como es múltiplo de 3, también tiene el factor 3. Entonces, como tiene el factor 2 y el factor 3, yo puedo decir que es factor de 6, ¿no? Y recordemos que cuando hablamos de factor es el múltiplo. Entonces voy a decir que n es múltiplo de 6. Pero cuidado, yo no estoy diciendo que para calcular el múltiplo principal es la multiplicación de ambos. Por ejemplo, acá tengo otro tipo, me dicen que m es múltiplo de 4, múltiplo de 6 y múltiplo de 15. Pero si se dan cuenta, el 4 con el 6 tienen un factor en común, que es el 2. Ambos tienen mitad. Y el 6 y el 15 también tienen un factor en común, que viene a ser el 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a realizar lo siguiente. El 4 tiene factor del 2 y otro 2, porque 2 por 2 es 4. El 6 tiene de factores el 2 y el 3. Pero como ya he colocado un 2, solamente me faltaría colocar el 3. Y el 15 tiene de factores el 3 y el 5. Pero como ya tengo el 3, solamente me quedaría poner el 5. Y una vez que ya tengo todos los factores necesarios, puedo multiplicarlos y sacar un factor principal, que sería 60, ¿no? Entonces yo puedo decir que m es múltiplo de 60. Bien, chicos, ahora nosotros hemos estado viendo todo lo que vienen a ser números divisibles y múltiplos que se ven en una división exacta. Pero nosotros también tenemos la división inexacta, ¿no? Esos que no son múltiplos. Y nosotros recordamos que tenemos dos tipos, ¿no? Que era la división inexacta por defecto y por exceso. Pongámonos en este ejemplo. Tengo 65 entre 9 y vamos a calcularlo de las dos maneras. Por defecto sería el cociente 7, 9 por 7 es 63 y me queda un residuo de 2. Y si lo realizo por exceso, recordemos, teníamos que sumarle 1 al cociente. Si era 7, ahora es 8. 9 por 8, 72.
como 72 es mayor que 65, me he excedido ¿en cuánto? En 7 unidades. Entonces, este número 2 viene a ser mi residuo por defecto y el número 7 mi residuo por exceso. Si nosotros lo pasamos a una multiplicación, por defecto lo representaría como 65 es igual a 9 por 7 más 2. Y por exceso sería que 65 es igual a 9 por 8 menos 7. Bien, ahora en este residuo por defecto vamos a observar que tenemos el factor 9 en esa multiplicación. Entonces yo puedo expresar a 65 como múltiplo de 9 más 2. Y por exceso también vemos que tengo el número 9 como factor en la multiplicación. Entonces yo puedo expresar al 65 como un múltiplo de 9 menos 7. Entonces vamos a ver que un número se puede representar de dos maneras diferentes cuando hablamos de números que no son múltiplos exactos, ¿no? Vamos a poderlo representar por defecto y por exceso. Como en este ejemplo, ¿no? Que el 65 lo podemos representar como múltiplo de 9 más 2, siendo el 2 el residuo por defecto, pero también el 65 podríamos representarlo como múltiplo de 9 menos 7, siendo el 7 nuestro residuo por exceso. Bien, recordando que los residuos por defecto y los residuos por exceso al sumar me debe dar el divisor. Como en este caso sería 2 más 7 me da 9. Ahora veamos unos ejemplos. Si nosotros tenemos n que es igual a un múltiplo de 7 más 4, lo tenemos en defecto, y lo queremos pasar a exceso, ¿cómo sería? Como les dije, los residuos tienen que sumar el divisor. Entonces, ¿cuánto le falta a 4 para llegar a 7? 3, ¿no? Y como es por exceso, el signo se cambia. Si era más, se pasa a menos. Entonces, por exceso sería que n es igual a un múltiplo de 7 menos 3. Y también podemos hacerlo de la forma contraria. Si tenemos a r que es igual a un múltiplo de 11 menos 2 y lo quiero pasar a defecto, ¿cómo sería? Que r va a ser igual a múltiplo de 11, como era menos, ahora es más. ¿Y cuánto le falta 2 para llegar a 11? 9. Y esa sería la respuesta. Acá les dejo 3 ejemplitos para ustedes para que lo puedan resolver en su cuaderno. Bien, de la misma forma que en las divisiones exactas vimos unas observaciones, en las divisiones inexactas también vamos a tener unas pequeñas observaciones, ¿no? Bien, por ejemplo, acá tenemos a n que nos dice que es múltiplo de 3 más 2 y también es múltiplo de 5 más 2, ¿no? Tienen un residuo ambos de más 2. Ahora, siempre hay que tratar de que el residuo sea el mismo para todos para simplemente poder dedicarme a los factores. Como n es un múltiplo de 3, tiene de factor 3. Y como n también es múltiplo de 5, también tiene factor 5. Entonces lo voy a multiplicar, pero como ambos tienen de residuo 2, también le coloco el mismo residuo. Entonces sería 3 por 5, 15. N va a ser igual a un múltiplo de 15 más 2. Pero como les dije, recordemos que esto no es una multiplicación, sino que estamos sacando los factores que todos tienen en común. Por ejemplo, acá tengo a m, que es múltiplo de 4 más 3, que también es múltiplo de 6 más 3 y también es múltiplo de 15 más 3. Entonces lo que vamos a hacer es sacar los factores que tienen en común. 4 tiene de factor el 2 y el 2. El número 6 tiene de factor el número 2 y el número 3. Pero como ya tengo un 2, solamente coloco el 3 que le falta. Y 15 tiene de factores al 3 y al 5. Pero como ya tengo un 3, solamente coloco el 5. Entonces sería 2 por 2 por 3 por 5. Y como todos tienen residuo 3, le agrego más 3. Ahora, esto podría decir 2 por 2, 4, por 3, 12, por 5, 60. Entonces voy a decir que m es igual a un múltiplo de 60 más 3. Bien, ahora vamos a ver algunos principios que vamos a tener en la multiplicidad. ¿Para qué? Para poder resolver nosotros de manera más fácil, ¿no? Lo que vienen a ser las operaciones. Bien, el primer principio es de la adición, chicos. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso 44 más 33, nosotros vamos a ver que la suma de estos dos números es 77. Entonces vamos a analizarlos. 44 nosotros vamos a ver que tiene el factor 11.
Y vamos a ver que ese mismo factor lo comparte con el número 33. 44 es 11 por 4 y 33 es 11 por 3, ¿no? Ambos comparten el factor 11. O sea, yo puedo decir que 44 es múltiplo de 11 y que 33 es múltiplo de 11. Y al sumar esos dos números que son múltiplos de 11, me está dando 77, que casualmente es un número que es múltiplo de 11. Entonces yo puedo decir de manera general que si yo tengo un número que es múltiplo de n y le sumo otro número que es múltiplo de n, el resultado siempre va a ser un múltiplo de n. Ahora también tenemos en la sustracción, tenemos la resta 42 menos 28, ¿no? Al restar estos dos números me da como resultado 14. Nosotros podemos observar un factor en común entre 42 y 28 es el 7. Entonces yo puedo decir que 42 es múltiplo de 7 y que 28 también es múltiplo de 7. Y al restarlo me da 14 y casualmente 14 también es un número múltiplo de 7. Entonces yo voy a decir de manera general que cuando tenga un número múltiplo de n restado con otro número múltiplo de n, el resultado va a ser un número múltiplo de n. Bien, ahora vamos a ver para la multiplicación. Si tenemos que multiplicar 3 por 35 y lo operamos, nos va a dar 105. 35, uno de sus factores es 5. Entonces vamos a decir que también es múltiplo de 5. Y el resultado que nos dio 105, también vamos a ver que es un múltiplo de 5. Entonces 3 por un múltiplo de 5 me está dando un múltiplo de 5. De manera general, nosotros lo podemos decir como que si multiplicamos un entero a un múltiplo de n, el resultado va a seguir siendo un múltiplo de n. Ahora para la potenciación, tenemos 3 a la quinta. Si nosotros operamos esa potencia, nos va a dar 243. Si lo analizamos, 3 es múltiplo de 3. Y el resultado, después de haberlo elevado a la quinta, 243, también tiene como factor el 3, así que también es múltiplo de 3. Entonces yo en líneas generales puedo decir que un múltiplo de n elevado a un entero positivo siempre va a ser igual al mismo múltiplo de n. Bien, ahora vamos a ver unos ejemplos. ¿Sí? Acá tenemos el múltiplo de 7 más 2 por el múltiplo de 7 más 3. Bien chicos, acá tenemos que recordar nuestro álgebra, nuestra propiedad distributiva, ¿no? De la multiplicación, que vamos a tener que el múltiplo de 7 va a multiplicar al múltiplo de 7 y al más 3, y el 2 multiplica de la misma forma, ¿no? Al múltiplo de 7 y al 3. Entonces tendría múltiplo de 7 por múltiplo de 7, por el principio de potenciación, vamos a tener que eso es igual a múltiplo de 7. Luego tengo múltiplo de 7 por 3, por el principio de multiplicidad, eso es igual a múltiplo de 7. Igualito cuando multiplico 2 por el múltiplo de 7, también me va a dar múltiplo de 7. Pero al final me quedaría más 2 por 3. Entonces múltiplo de 7 más múltiplo de 7 más múltiplo de 7 me va a dar un múltiplo de 7. Y 2 por 3 me da 6. Ahora acá tenemos otro ejemplo que me piden múltiplo de 11 menos 3 por múltiplo de 11 menos 4. Bien. Vamos a ver que siempre que estén los múltiplos, siempre va a ser el múltiplo y le vamos a multiplicar los residuos, ¿no? Ahí tengo residuo menos 3 y residuo menos 4. Entonces sería múltiplo de 11, como es menos 3 y menos 4, menos por menos, más. Y 3 por 4, 12. Va a ser igual a múltiplo de 11 más 12. Pero recuerden que los residuos nunca pueden ser mayor que el divisor. Entonces ese 12 no lo puedo dejar así. Nosotros sabemos que 12 es 11 más 1. Entonces, como es 11, el 11 es múltiplo de 11. Entonces, como si yo dijera múltiplo de 11 más 1. Pero por el principio de adición, nosotros sabemos que eso quedaría solamente en múltiplo de 11 más 1. Ahora el tercer y último ejemplo, vamos a tener el múltiplo de 9 más 1 por el múltiplo de 9 menos 3 por el múltiplo de 9 más 7. A ver, como ya sabemos, el múltiplo de 9
se queda tal y como está. Y lo que pasamos a hacer es multiplicar los residuos. Entonces sería más 1 por menos 3 por más 7. Más por menos, menos por más, menos. 1 por 3, 3 por 7, 21, ¿no? Ese 21 yo no lo puedo dejar así. Ese 21 es como si yo dijera 18 más 3. El 18 viene a ser el múltiplo de 9 y el 3 el residuo que me queda. Entonces voy a decir que el múltiplo de 9 menos 21 es igual al múltiplo de 9 menos 3. Y de esto vamos a tener una pequeña propiedad. Que si yo tengo el múltiplo de un número más a por el múltiplo del mismo número más b por el múltiplo del mismo número más c, esto va a ser igual al mismo múltiplo sumado la multiplicación de los residuos. Bien, ahora pasemos a ver algunos ejemplos. En el ejemplo 1 me dicen calcula el total de divisores y los tres primeros múltiplos positivos de 42. Bien, primero veamos los divisores. Los divisores de 42 vendría a ser, como saben, siempre empezando por la unidad, el 1. Luego tenemos que ver qué números dividen a 42. Sería el 2, el 3 también lo divide, el 6 también lo divide, el 7 también lo divide, el 14, el 21 y el 42. Todos esos son los divisores de 42. Y ahora vamos a ver los múltiplos. Recuerden que los múltiplos, como me piden positivos, vendría a ser 41 por 1, 41 por 2, 41 por 3, por 4, por 5 y así sucesivamente. Pero como solo me piden los tres primeros, viene a ser 42 por 1, 42 por 2 y 42 por 3. Y esos valores serían mi respuesta. En el ejemplo 2 me piden hallar múltiplo de 5 más 1 por el múltiplo de 5 menos 2 por el múltiplo de 5 más 3 por el múltiplo de 5 menos 4. Ya sabemos cómo operar este tipo de ejercicios. Esto vendría a ser el múltiplo de 5 y vamos a analizar los factores de la derecha. Sería más por menos, menos por más, menos por menos, más. 1 por 2 por 3 por 4, que viene a ser 24. Pero el 24 vemos que es mayor que el múltiplo de 5. Entonces ese 24 yo lo puedo expresar como si fuera 20 más 4, ¿no? Que 20 viene a ser un múltiplo de 5. Entonces múltiplo de 5 más múltiplo de 5 me da un múltiplo de 5 más 4. Y esa sería mi respuesta. En el ejemplo número 3 me dicen, dado los números del 1 hasta el 300, me piden cuántos números son múltiplos de 5, cuántos de ellos son múltiplos de 8 y cuántos son múltiplos de 5 y de 8. Bien, entonces nosotros, para ver la primera pregunta, cuántos números son múltiplos de 5, lo que voy a hacer es agarrar el número final y lo divido entre el número 5. De esa manera, el resultado que me salga va a ser mi respuesta. Si yo quiero saber la cantidad de números que son múltiplos de 5 en esa sucesión, voy a dividir 300 entre 5. Me da 60. Ahora para la siguiente pregunta, de la misma forma. ¿Cuántos números son múltiplos de 8? Voy a agarrar el último número de la sucesión. Ojo, siempre y cuando esa sucesión sea consecutiva. Bien, entonces voy a agarrar el último número, 300 entre 8 me daría 37, y algo. Pero yo no voy a contar los decimales, solo me voy a quedar con el número entero. Bien, y esa sería mi respuesta. Ahora, cuando a mí me dicen cuántos múltiplos son de 5 y de 8, vamos a recordar nuestra clasecita de conjuntos. Supongamos que tengo un conjunto donde están los múltiplos de 5 y tengo otro conjunto donde están los múltiplos de 8. Como yo podría representar los múltiplos de 5 y de 8 sería la intersección, ¿no? Y esa intersección va a estar representada por su mínimo común de ambos. Como el 5 y 8 no tienen ningún factor en común, su intersección serían los múltiplos de 40. Entonces yo, para poder calcular los múltiplos de 5 y de 8, voy a calcular los múltiplos de 40. Entonces lo mismo, ¿no? 300 entre 40 me da 7, y algo, pero a mí solamente me importa el número entero, que viene a ser 7.
Y esa sería mi respuesta. Ahora veamos otro ejemplo. Me dicen cuántos números enteros positivos de 3 cifras son múltiplos de 7. Bien, me pide un número de 3 cifras, entonces voy a colocar como si fuera ABC. Me piden que sean múltiplos de 7, o sea que también lo puedo expresar como 7 por K. Como me dicen de 3 cifras, vamos a ponerle en un rango. Ese número ABC debe ser mayor o igual a 100 o menor o igual a 900. ABC, recordemos que le hemos dicho que lo podemos expresar como 7K. Ahora, para yo poder eliminar ese 7, a todo lo voy a dividir entre 7. 100 entre 7 me da 14, tantos. 7K entre 7 se elimina el 7 y me queda solamente el K. Y 999 entre 7 me daría 142, tantos. Entonces, ¿qué valores puede tomar K? Como es mayor o igual a 14, tantos. Recordemos que no puedo considerar los decimales, entonces el siguiente sería 15. Y como me dicen que es menor a 142, tantos, voy a tomar el número 142. Si yo quiero saber cuántos números enteros son, tengo que ver cuántos números hay acá. ¿Cómo los calculo? El último menos el primero más 1. 142 menos 15 más 1 me da 128. Y esa vendría a ser nuestra respuesta. Bien, en el ejemplo número 5 me dicen si 4A2 es igual a un múltiplo de 16, determina el valor de A. Ese 4A2 yo lo puedo representar como si fuera un 402 más A0, pero ese A0 es como si fuera un 10 por A. Entonces ahora todo lo voy a expresar a múltiplo de 16. Por ejemplo, el 402 va a ser un múltiplo de 16 más 2 y el 10 va a ser un múltiplo de 16 menos 6. El A va a multiplicar al múltiplo de 16 menos 6. Me quedaría que el múltiplo de 16 más 2 más el múltiplo de 16 por A, múltiplo de 16 menos 6 por A. Acomodamos bonita nuestra ecuación. Ya sabemos que la suma y la resta de múltiplo de 16 me da igual múltiplo de 16. Ese 2 pasa a restar con el 6 para que pase positivo, ¿no? Me quedaría de la siguiente forma. Ahora lo único que me queda es ponerle qué valor puede tomar A. Vamos a ver. 6 por 1, 6, menos 2, 4. No, no es. Otro. 6 por 2, 12, menos 2, 10. Tampoco. 6 por 3, 18, menos 2, 16. Mira, ya encontramos un valor para A. 3. Y si siguen intentando, no creo que puedan encontrar. Recuerden que A tiene que tomar solamente el valor de una sola cifra. Entonces, el único valor que puede tomar A sería 3. Veamos el ejemplo número 6. Me dicen hallar la suma de los 3 primeros valores positivos de X si 8X más 6 es igual a un múltiplo de 7. Lo que vamos a hacer acá es analizar los números para convertirlos en múltiplos de 7. Por ejemplo, ese 8 yo lo puedo expresar como si fuera un múltiplo de 7 más 1 y el 6 yo lo puedo expresar como si fuera un múltiplo de 7 menos 1. A la izquierda vamos a ver una multiplicación. Vendría a ser múltiplo de 7 por X, múltiplo de 7 más 1 por X, X. Múltiplo de 7 más X más el múltiplo de 7 menos 1 va a ser igual a un múltiplo de 7. Voy a juntar todos los múltiplos de 7 a un lado y me quedaría al lado izquierdo X menos 1. Ese menos 1 lo mando al otro lado a sumar. Puede tener que X es igual al múltiplo de 7 más 1. Entonces de acá voy a sacar los valores. El primer múltiplo de 7 recordemos que es el 0, ¿no? 0 más 1 me da 1. El siguiente múltiplo de 7 vendría a ser el mismo 7. 7 más 1, 8. El siguiente múltiplo de 7 viene a ser 14. 14 más 1, 15. El siguiente múltiplo de 7 vendría a ser 21. Más 1, 22. Y así sucesivamente. Pero como a mí solamente me piden los 3 primeros, sería 1 más 8 más 15. ¿Cuánto me da como resultado? 24. Y esa sería mi respuesta. Bien chicos, en el ejercicio número 7, Pepito nos dice: no soy tan jovencito porque paso los 60 años, pero tampoco paso de los 90 años. Además,
si a mi edad le agrego 1, es múltiplo de 2, múltiplo de 7 y múltiplo de 10. Halla la edad de Pepito. Bien, vamos a ver la solución. Como Pepito nos dice que ya pasó los 60 años, entonces su edad es mayor a 60. Pero como nos dice que todavía no pasa de los 90, entonces la edad de Pepito va a ser mayor que 60, pero menor a 90 años. Ahora me dice que si a su edad le agrega 1, se va a convertir en múltiplo de 2, pero también a la misma vez va a ser múltiplo de 7 y va a ser múltiplo de 10. Bien, voy a colocar ese dato. N más 1 es múltiplo de 2, pero ese 1 lo voy a pasar al otro lado como resta. Igualito, si n más 1 es múltiplo de 7, ese 1 lo voy a pasar al otro lado a restar. Y para el 10 de la misma forma. N más 1 es igual a un múltiplo de 10, entonces ese más 1 va a pasar al otro lado a restar. Ahora, como vimos en las observaciones, cuando tenemos un número que es múltiplo de varios múltiplos y tiene el mismo residuo, nosotros podemos sacar los factores de los múltiplos, ¿no? Como n tiene el múltiplo 2, entonces tiene el factor 2. Si n es múltiplo de 7, entonces tiene el factor 7. Si n es múltiplo de 10, significa que tiene el factor 2 y el factor 5. Pero como ya hay un 2, yo le voy a colocar solamente el 5 que le falta. Y como todos tienen de residuo menos 1, le voy a colocar también su residuo de menos 1. 2 por 7 por 5 me da 70. Entonces voy a decir que n es igual a múltiplo de 70 menos 1. Lo único que nos queda es ponerle valores para ver cuál podría ser la edad de Pepito. Empezamos con el mínimo, sería 70 por 0, sería 0, menos 1, me da como resultado menos 1. 70 por 1, 70 menos 1, 69. 70 por 2 me da 140, menos 1, 139. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que n es menor a 90 y mayor que 60. Como es mayor que 60, el menos 1 queda descartado. Y como es menor que 90, el 139 para adelante también va a quedar descartado. El único valor que puede tomar n sería 69. Y esa sería mi respuesta. Bien chicos, con eso llegaríamos al final de la clase. Aquí les dejo unos ejercicios para que los resuelvan ustedes en su casa. Cualquier duda, cualquier consulta, ya saben que me la pueden hacer directamente. Eso sería todo. Muchas gracias.